Bueno, yo voy a dar inicio al webinar del día de hoy, aunque me están diciendo que demos un par de minuticos más para arrancar. Entonces, si quieren, arrancamos a las 4:03. Está bien, Tony, yo espero un par de minuticos más. Tony, ¿cómo hago para que quede otra vez pantalla completa? Que yo creo que todos me están viendo en vista de moderador. Tony, ¿me estás escuchando? Ahí me escuchas. Buenas tardes. Sí, sí, ahí sí. ¿Qué más? Yo no. Bien, dale en configuración visual. Acá. Ajá. Debería dejarnos ahí cambiar. ¿Será porque vos sos el... Dale ahí para que arranquemos ya. Ahora sí. Pero espérame que es que necesito la vista moderada. Quisiera contar la vista moderada, pero no me- Bueno, Listo, Alfred. vamos a dar inicio al webinar nuevamente. Muchas gracias a todos por estar acá. Pues, como siempre, en el inicio les recomendamos que por favor desactiven la cámara y el micrófono con el fin de mejorar la calidad de la red de la reunión. ¿Vale? Las preguntas, por favor, las hacemos por el chat. Al final del webinar estaremos dando las respuestas. Las memorias del webinar serán enviadas una semana después. Y el webinar está siendo grabado. En este momento, Tony acaba de empezar a grabar. Si de pronto alguien tiene algún inconveniente con que grabemos, por favor, nos lo hace saber para detener la grabación. Y también contarles que mensualmente estamos haciendo estos escenarios y estos espacios. Entonces, pues los invitamos a que estén muy atentos de nuestras redes sociales para poder compartir con nosotros esos espacios agradables. Hoy vamos a ver de estrategias de economía circular. Cuando hablamos de estrategias de economía circular, lo hacemos para el territorio colombiano. Digamos que vamos a intentar desarrollar, o la metodología de ese webinar es intentar desarrollar la estrategia como un todo, como si nos imagináramos el bosque completo, y esa es la estrategia de economía circular, y dentro de ese bosque completo vamos a desarrollar dos, tres aspectos importantes que están ocurriendo hoy a nivel nacional y que seguramente nos ayudan a tomar decisiones dentro de esta implementación de estrategias de economía circular, que es la responsabilidad extendida al productor, pues que viene desarrollándose hace un par de años en Colombia, la ley de plásticos de un solo uso, que salió el año pasado, pues que en este momento está causando algún estrés en el sistema, y el impuesto al plástico, que también está desarrollando eh, digamos que unos movimientos inusuales en todo lo que es el ecosistema de economía circular. Después No sé volveremos si a solamente fue a mí economía o se le circular cayó como la tal. llamada a Olfer. Se me fue la red. No, ese era Después vos. volveremos a economía circular.
Entonces, digamos que vamos a identificar al final las estrategias o cómo podemos implementar estrategias de economía circular en cada una de nuestras organizaciones. En esta parte inicial también, digamos, que con apropiación de conceptos los que le decía hace un minuto, economía circular como un todo, qué es ley de envases y empaques y cómo la aplicamos a nuestro medio, qué es plásticos de un solo uso y cómo la aplicamos a nuestro medio y cómo puede afectar nuestra industria y cómo, por supuesto, la podemos sobrellevar y qué es impuesto al plástico, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro del contexto y haciendo apropiación de contexto, de conceptos, perdón, de esta primera declaratoria, economía circular. A mí personalmente esta definición me gusta mucho. Yo creo que refleja muy bien el ambiente de lo que es la economía. Viene de la teoría de SKY, de la cuenta de residuos del DANE de SKY. Digamos que básicamente no nos queremos alejar de la economía, no nos queremos alejar de nuestra realidad. Nosotros necesitamos de la economía y acá no podríamos tener un desarrollo productivo si no tenemos un ambiente económico favorable, ¿cierto? Y digamos que se ha dado desde nuestra época, desde la revolución industrial, la economía siempre ha necesitado del medio ambiente o del ecosistema en el que se encuentra para poder subsistir. Y ese desarrollo económico, desde esta revolución que les estoy diciendo, siempre se enfocó de alguna manera en ser improductivo. Y cuando digo es que en ser improductivo es que teníamos un ecosistema muy, muy fuerte, teníamos un ecosistema con muchos recursos y seguramente pues no había la necesidad de empezar a planificarlo de una manera diferente. Hoy tenemos un ecosistema un poquitico más estresado, tenemos un poquitico de recursos más limitados. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todo lo que el ecosistema, de todo lo que el medio ambiente le puede brindar al desarrollo de la economía. Ahí estamos hablando de agua, estamos hablando de energía, estamos hablando de madera, de minerales, de suelos, de tierra, de biología. Estamos hablando de todo lo que absolutamente nuestra era conoce para poder desarrollar un proceso económico sostenible en el tiempo. El punto es que ese proceso económico hoy está buscando, o bueno, desde siempre ese proceso económico ha devuelto al ecosistema residuos. Cuando hablamos de residuos, no hablamos de residuos reciclables, aprovechables, o si lo quisiéramos decir de una manera vulgar, de basura, sino que estamos hablando de todo. Estamos hablando de residuos sólidos, estamos hablando de residuos líquidos, estamos hablando de residuos gaseosos, estamos hablando de absolutamente todo lo que la economía devuelve al ecosistema porque ya lo produjo o ya lo usó para su producción. Entonces hoy lo que buscamos siempre es que en el contexto de economía circular la economía pueda seguir subsistiendo, la economía pueda seguir siendo tan próspera y tan eficiente en nuestra evolución como ha sido hasta hoy, pero sin depender menos o dependiendo menos del servicio ecosistémico, del ecosistema en el que nos encontremos y sin devolverle nada o devolviendo lo mínimo al ecosistema como tal. Entonces es ahí donde nace la economía circular y es ahí donde quisiéramos empezar a trabajar o empezar a desarrollar este webinar, porque es muy necesario para todo lo que viene verlo desde este punto económico y desde este punto macroeconómico, que ya no solamente es la separación de los residuos o la reutilización de los residuos como lo hemos visto hoy, sino que ya tiene un capital financiero que tenemos que reconstruir y que tenemos que tener presente, ¿cierto? Digamos que con esto uno podría dar dos definiciones. A mí las dos me gustan mucho. Me identifico más con la de la Unión Europea. La primera, que es de Ellen MacArthur, dice: la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos en todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Y la Unión Europea nos dice que la economía circular es el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible, ¿cierto? Minimizando los residuos mediante la aplicación de la jerarquización e impactos ambientales. Cualquiera de las dos llega al mismo fin:
conservemos por muchísimo más tiempo modelos económicos con las mismas materias primas, desarrollando nuevos productos y con los mismos materiales. Eh, Cuando uno ya va a un contexto político y normativo, la economía circular, por supuesto, hace parte de él. Pues si uno va a la parte superior de la pirámide, se encuentra una perspectiva global y esa perspectiva global está resumida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que trazaron el camino durante esta década para poder empezar a reducir las brechas que teníamos con el ecosistema y a nivel social. De esos objetivos de desarrollo sostenible vienen unas perspectivas nacionales y en las perspectivas nacionales entonces ya nos encontramos con una estrategia nacional de economía circular, con unos COMPES muy fuertes y muy robustos que buscan tener un camino allanado y nos encontramos con el desarrollo de unas leyes como la ley de impuesto al plástico, como la reforma tributaria, perdón, como la ley de plásticos de un solo uso, como la ley de la reforma tributaria que fija unos impuestos al plástico que nos llevan de alguna forma a que nosotros empecemos a repensar un poquitico y empecemos a mirar la economía circular como una perspectiva de generar valor y ese valor en las regiones, pues cierto, y ya de ahí en la base de la pirámide, pues empecémoslo a llevar ya a empresas, a unidades productivas y a todos como consumidores. La Estrategia Nacional de Economía Circular nació o la hizo efectiva Colombia en el año 2009. Priorizan 6 líneas: flujos de materiales de la industria, flujos de materiales de envases y empaques, flujos de biomasa, agua, fuente y flujos de energía y flujos de materiales en la construcción. Mire que acá en la Estrategia Nacional de Economía Circular queda muy fijo que no estamos hablando solamente de residuos sólidos, sino que estamos hablando también de agua y de energía, que son igualmente valiosos en las estrategias de economía circular de las organizaciones. Digamos que con este contexto entramos a desarrollar un poquitico más lo que es la normatividad. Hoy les decía al principio que vamos a hablar de 2 normas específicas. La primera, que es la resolución 1407 del 20 de julio del 2018. En esta resolución se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques. Esos envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal. Digamos que cuando uno va y revisa qué responsabilidad extendida del productor, nosotros apropiamos un concepto de de la OCDE que es un enfoque de política ambiental en la cual se responsabiliza del productor, la responsabilidad, perdón, del productor se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto. Es decir, ya hoy los productores están pensando en producir envases y empaques que tengan o menor gramaje, que sean más fáciles de recuperar, que sean más fáciles de reintegrar a cadenas productivas, pues porque ya por REP tienen una obligación y tienen un enfoque de política ambiental diferente para el tratamiento de estos residuos. Digamos que el dueño como tal de la responsabilidad extendida al productor, si lo vemos en blanco y negro, es el productor, en palabras castillas, es el dueño de la marca, es quien impone la marca en la unidad de envase y empaque, quien es el responsable de garantizar la reincorporación o el cumplimiento de las metas estipuladas en la resolución 1407, que es de responsabilidad extendida del productor. El productor es el responsable, pero no está solo, pues también tiene que ser un trabajo conjunto con el fabricante de envases y empaques, con el comercializador de los productos, con quien transforma la materia prima, con el consumidor. Y ahorita cuando miremos plásticos de un solo uso, estoy seguro que va a quedar muchísimo más explícito esa relación que tiene que tener ya el dueño de la marca o el productor o el importador, que para efectos de la norma es el mismo sobre el sistema. Se excluyen de la norma envases y empaques de fibra textil, empaques de madera y empaques de respelo fármacos. Y digamos que
este es el contexto general o este es el inicio de alguna forma de una revolución de ver la economía circular en Colombia, pues porque es una norma que aunque está implementada hace 2 años y aunque ya tiene un mercado muy latente en la calle, todavía sigue un poquito colgada, si se quiere, en implementación y todavía le falta un poquitico más de impulso para que el 100% de la industria que es aplicable a la norma, pues pueda estar en ella, ¿cierto? Digamos que hoy está en los grandes, si le cabe la palabra. La industria mediana y pequeña todavía no está tan montada en el bus y es recomendable que se monten cuanto antes porque el sistema cada vez está más estresado y cada vez es más difícil dar cumplimiento a las metas. Y si me preguntan, pues en el futuro va a ser muchísimo más difícil porque de alguna forma todas las normas y toda la implementación del sistema de economía circular y de basura cero en Colombia está buscando reducir la disponibilidad de materiales sustitutos. Entonces vamos a tener mayor dificultad. Volviendo con envases y empaques. La norma nos habla de 3 empaques principales. El primario es el que tiene contacto directo con el producto. El secundario es el que envasa o el que agrupa el empaque primario. Por ejemplo, en la botella, en el ejemplo que ven en la presentación, en la imagen izquierda, el primario es la botella de vidrio. Acá estaríamos hablando de un empaque primario en vidrio, es el que contiene el líquido, el vino, de la champaña como tal. El secundario es una caja de cartón, es una caja eh, sí, de cartón, que contiene la botella. Lo utilizan mucho para hacer publicidad, lo utilizan mucho los diseñadores para resaltar bondades del producto. Y el terciario, pues es una caja o es un embalaje que se utiliza para distribución a nivel nacional o a nivel macro y contiene normalmente varios empaques secundarios, ¿cierto? Y obviamente, pues primarios. Digamos que para dar cumplimiento a la resolución 1407 existen 2 tipos de planes de gestión ambiental. Bueno, digamos que el documento que se presenta para dar cumplimiento se llama Plan de Gestión Ambiental de Envases y Empaques. Lo encontramos en 2 presentaciones, si cabe la palabra. Uno es individual y es que en este caso el importador o el dueño de marca decide hacer la implementación solo de todo su plan de gestión ambiental de envases y empaques. Y estamos hablando de aprovechamiento, estamos hablando de cobertura geográfica, estamos hablando de codiseño, estamos hablando de sensibilización ambiental y estamos hablando de algunos requerimientos puntuales que tiene la norma para dar cumplimiento. El plan se radica ante el ANLA y digamos que en este caso, en el primer caso, el importador o el dueño de marca decide hacerlo todo a cuenta propia, ¿cierto? Y en el segundo existe un plan colectivo. Ese plan colectivo es cuando varias industrias o cuando varios productores o cuando varios importadores se unen en un fin específico, determinan cuáles son las cantidades o cuál es el aporte que tiene que tener cada uno para dar cumplimiento al programa y se definen unos criterios, una evaluación multicriterio, perdón. Cuando hablamos de evaluación multicriterio, es que se tiene que dar cumplimiento a puntos en específico. Por ejemplo, el aprovechamiento que tienen que tener. Cuando hablamos de aprovechamiento, hablamos de la certificación que emiten las empresas transformadoras para reincorporar o que reincorporaron el material sustituto, el material reciclado a sus procesos productivos. No puede ser, debe ser, perdón, no puede ser inferior al 75%, tiene que ser mayor al 75%. Es decir, haga lo que haga ese plan colectivo, su aprovechamiento, su trazabilidad no puede ser superior, no puede ser inferior al 75%. Y el puntaje mínimo para que el plan de envases y empaques de manera anual cumpla tiene que ser mínimo del 110%. 110. Ya les decía que empezó, pues digamos que la norma fue del 2018, aplicaba o dejaba evidencia de los productores existentes al 31 de diciembre del 2017.
ellos tenían que entregar a más tardar el plan el 31 de diciembre del 2020 y a partir del 2018, cada año subsiguiente, al 31 de diciembre de cada año subsiguiente, ¿cierto? Lo que les decía ahorita con respecto a las metas es que cada año se van incrementando las metas. El fin de la norma es llegar al 2030 con un 30% de aprovechamiento de residuos de envases y empaques. Eh, digamos que para que me entiendan bien, en el año 2020, la línea base del 2020, eh, si yo soy una empresa que produzco 100 toneladas de unidades de envases y empaques, yo durante el 2021 tengo que radicar ante el ANLA un cumplimiento del 10%, ¿cierto? Entonces yo tengo que demostrar que durante el periodo 2021 yo reintroducí o yo aproveché en cadenas productivas con certificado de transformación el 10% de mis 100 toneladas. En este caso estamos hablando de 10 toneladas. Y así cada año crece el 2% hasta que en el 2030 yo pueda reincorporar 30 toneladas de las 100 toneladas que estoy poniendo en el mercado de envases y empaques. Eh, digamos que en términos generales esto es envases y empaques. Por supuesto, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto la podemos solucionar y al final vamos a estar solucionando preguntas. De esta me queda contarles que Gaia, seguramente muchos de ustedes ya saben, Gaia tiene un spin-off que se llama Orup y Orup y Gaia pues están en proceso de inscripción de su plan de gestión ambiental de envases y empaques colectivo. Lo estamos trabajando con algunas industrias y pues por supuesto todas las que estén interesadas, todas las que en este momento todavía no estén dando cumplimiento en el plan de gestión de envases y empaques son bienvenidas pues todavía tenemos mucho cupo en nuestro plan de envases y empaques. Continuando con la presentación, ya entramos digamos, en la apropiación de la segunda norma o de la segunda ley, que es plásticos de un solo uso. Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, yo les confieso algo, yo lo había dejado por acá en las notas. Establece medidas orientadas a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional. Todavía no me dejo, entonces voy a volver a proyectar. Digamos que por definición, plásticos de un solo uso son productos de plástico que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos al final o a lo largo de su ciclo de vida, independientemente, y eso es muy importante, del uso repetido que le otorgue el consumidor. Es decir, son diseñados para ser usados una sola vez. Y a mí me encanta la bolsa del supermercado porque cuando, pues, yo ya no la uso, hace mucho tiempo no la uso, pero cuando la usábamos o cuando normalmente la gente la usaba, he visto que ya muchos no la hacen, esa bolsa en realidad fue diseñada para ser usada una sola vez. Y nosotros la usamos para empacar otras bolsas en la casa, para empacar lo que vamos a sacar a la calle, para cargar objetos y al final termina siendo la bolsa en la que depositamos los otros residuos que van a ser llevados a relleno sanitario, pues la bolsa de la basura, pues, para llamarlo de manera vulgar. Entonces ese es un claro ejemplo y es un claro ejemplo porque pues, la norma en un momentico lo define y es de las primeras que van a eliminar, pues es de la primera que la norma dice se tiene que eliminar. Entonces, desde esta definición y desde el concepto general de la norma, lo que nos dice son palabras claves en que hay que prohibir, entonces se prohíben algunos usos y algunos plásticos, hay que sustituir, nos dan un largo de tiempo, pues nos dan un periodo de 8 años nuevamente al 2030 para empezar a sustituir algunos plásticos. Hay que reincorporar algunos plásticos en la cadena productiva, entonces en específico, por ejemplo, para las botellas de agua o las botellas de algunas gaseosas, les dice que se tienen que reincorporar a cadenas productivas unos porcentajes en unos periodos de tiempo. Hay que aprovechar
lo estamos haciendo hoy, pero ya nos pide metas concretas, hay que recoger y más importante aún para esta generación, para los jóvenes que vienen detrás de nosotros, es que ya son visibles los etiquetados, entonces hay que marcar cuál es el impacto que está teniendo el uso del plástico en los productos. Les decía que se prohíbe, digamos que como primera medida, entonces se prohíbe la introducción en el mercado, comercialización y distribución de productos fabricados total o parcialmente con plásticos de un solo uso. Digamos que se conoce muy comúnmente como PUSO o PUSO, incluidos los productos de plásticos oxodegradables. Y miren quién está de primero, si así está en la norma, bolsas de punto de pago. Las bolsitas, qué pecado, nos han servido toda la vida, pero pues ya no las necesitamos más o ya tenemos muchos otros mecanismos para llevarnos las compras a casa. Las compras de las bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas o publicidad, los rollos de bolsas vacías en las superficies comerciales, cuando uno va a comprar principalmente las verduras, está la bolsa, un rollo de bolsas gigantes y uno saca, empaca las manzanas en una, la cebolla en otra, el tomatico en otra, ya no van a estar. Bueno, ahora todos van a estar seguramente juntos en la misma bolsita. Y para esto es para lo que yo les digo que nos tienen un periodo de tiempo específico. Digamos que hay unos que a mí me parece que la industria por acá se va a tener que reinventar mucho o que vamos a tener que empezar a buscar otras alternativas, porque pues, van a ser muchas industrias, como por ejemplo la industria de los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer. Es una industria que está aporreada en este puso, o la industria de los mezcladores y pitillos para bebidas, o la industria de los soportes plásticos para las bombas de inflar. Pues, digamos que toda la vida ha estado, toda la vida ha existido y el momento, digamos que en la línea del tiempo, el máximo, nuevamente le repito, son de 8 años para que estos productos dejen de existir. La norma nos habla de unas excepciones, es decir, quedan exentas o quedan exceptuadas de la prohibición de la prohibición y sustitución gradual de algunos plásticos y de algunas actividades. Uno de ellos, y voy a volver a poner la vista de moderador, perdón, pero no me lo aprendí de memoria, son los plásticos de un solo uso, cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con el resultado de análisis de ciclo de vida del plástico, es decir, de la extracción de materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición, incluyendo su persistencia en el ambiente. Si esto lo quisiéramos ver en otras palabras, es, venga, demuéstreme que dentro del análisis de ciclo de vida de su plástico, usted no tiene un mayor impacto, usted tiene un impacto menor al plástico original y lo podemos trazar o lo podemos demostrar a raíz de un análisis de ciclo de vida. Entonces, digamos que ¿por qué lo estamos o por qué se los quiero mostrar acá? Eh, digamos que porque lo hemos venido trabajando durante mucho tiempo. No quería que sonara tan comercial, pero pues también es verdad y es muy transparente. Nosotros en Gaia hemos venido desarrollando análisis de ciclo de vida de diferentes plásticos, de diferentes actividades, y no solamente Gaia, sino el mercado local y el mercado latinoamericano, y ha venido desarrollando muy bien algunos plásticos que en su análisis de ciclo de vida pueden demostrar que pueden ser compatibles con el medio ambiente. ¿Cierto? Entonces me remito a la caja bonita que teníamos ahorita con la botella de vino. Eh, Hoy puede que prime más en la consecución de los productos y en el desarrollo de la industria, por fortuna para mí, por fortuna para todos los que somos ambientales y lo tenemos, digamos que de profesión, porque era necesario las decisiones ambientales que las decisiones del área de diseño. Pues perdón, sí soy duro con eso, o si las palabras no son las adecuadas,
Pero es verdad, digamos que los que estamos en el área ambiental durante mucho tiempo, hemos luchado y hemos trabajado para que las decisiones ambientales primen sobre muchas otras cosas. Yo sé que muchos de ustedes han visto esos memes con el banano pelado, empacado en una coquita de icopor y decimos, Dios mío, pero ¿cómo puede hacer esto? Hoy prima más esa decisión ambiental porque tiene un costo más elevado que la decisión del impacto como tal del producto. Entonces hoy, incluso nosotros pues, yo no soy tan joven, hoy los jóvenes y hoy todo mundo está pensando más en quién contamina menos y hoy tenemos más visual de quién contamina menos. Entonces, con esta excepción de análisis de ciclo de vida es una oportunidad gigante para que ustedes de alguna forma empiecen a pensar si están incluidos dentro de la normatividad, si están incluidos dentro de la sustitución de estos plásticos o la eliminación de estos plásticos. Empecemos a trabajar juntos, análisis del ciclo de vida para que empecemos a mirar y a desarrollar si el plástico que estamos proponiendo para el mercado local, pues puede ser muy amigable con el medio ambiente y por ahí podríamos tener una muy buena solución. Otro que queda exceptuado de la norma, estamos hablando de economía circular y estamos hablando de- de aprovechamiento de materiales, son aquellos productos fabricados con 100% de materia prima plástica reciclada proveniente del material postconsumo nacional. Y acá es donde les digo que es muy importante si todavía no estamos cumpliendo con la normatividad o si todavía no estamos en este tren que va a 1000 por hora, nos empecemos a montar cuanto antes, porque claro, todo mundo va a empezar a decir, yo quiero seguir sacando mi botella y yo quiero seguir sacando mis productos en plástico, pero es que ese mercado viene de postconsumo 100% nacional, entonces yo ya no tengo la necesidad digamos que de prohibir o de sustituir o de cambiar ese empaque. Eh, Seguramente todos ustedes lo vieron en las noticias hace más o menos 3, 4 semanas, de pronto un poquito más, en que inauguró la planta, la cuarta, quinta planta más grande en reciclaje de PET botella a botella del mundo. Y pues eso no es gratis, ¿cierto? Eso no se hace, una inversión de esas no se hace, pues porque sí, se hace porque ya tienen claro que es un mercado grande, que es un mercado creciente, que es un mercado necesario y que hoy necesitamos empezar a desarrollar otros mecanismos. Mire que una decisión de una inversión de esas o una determinación de la industria embotelladora en este caso no pasa porque queremos que el producto sea más bonito, porque queremos que el producto sea más llamativo, no, porque sencillamente si yo no entrego la botella de agua o la botella de gaseosa en empaque 100% reciclado al mercado local, en 8 años no puedo estar, entonces tengo que desaparecer. No creo pues que estas industrias de este talante pues vayan a estar determinadas en desaparecer. Ellos ya hicieron el avance inicial, ellos ya hicieron la parte difícil, ya hicieron la inversión. Los que quedamos atrás, los que estamos en proceso, venga, vamos a ver dónde nos encontramos la botella reciclada o le decimos al gerente que nos toca cerrar el chuzo porque no tenemos. El momento todavía hoy no está tan pues no está tan masificado y podría ser un muy buen momento para montarse a un bus de estos. Entonces, existen 8 excepciones, son de medicamentos, de productos químicos, de atención a la salud. Quisimos traer dos muy importantes porque nos convocan en el tema del webinar: análisis de ciclo de vida y digamos que productos fabricados con 100% de materia prima reciclada, ¿cierto? Hay otra perlita eh, que es el impuesto al plástico, que para mí, si ustedes me lo preguntan, para mí es mucho más, si yo fuera gerente de una empresa que estuviese muy relacionada 100% con el plástico, estuviese muy preocupado. eh, Porque el impuesto al plástico, pues como su nombre lo indica, es un impuesto que se da por el uso del plástico, ¿cierto? El artículo 51 de la ley 2277, que es la reforma tributaria, nos dice que se crea el impuesto nacional sobre productos
plásticos de un solo uso para envasar o empacar bienes, ¿cierto? El hecho generador del impuesto, nuevamente, es o el productor, es decir, el que está haciendo la botella, o el importador. Básicamente son esos dos. ¿Quién es el productor o el importador? ¿Quién hace la botella o quién trae el material plástico para ponerlo en el mercado nacional? Ojo a esta cifra. El gramo de plástico usado, el gramo del envase, tiene 0,005 VTs. Cuando yo lo leí la primera vez, yo, 0,0005, eso es una payasada, eso no debe ser nada. Un VT son como 43.200, 43.000 algo. Cuando uno hace la conversión, da 2,12 pesos por gramo. Si lo llamo a tonelada, son 2.120.000 pesos la tonelada. Eso para mí es una locura. Si ustedes se ponen a pensar en, no sé, en 600 toneladas de plástico al año que yo estoy importando para mi proceso interno, eso es un impuesto superior a 1.700, 1.600 millones de pesos. Entonces ahí cuando uno se devuelve en toda la norma, cuando uno se devuelve en todo el proceso, uno piensa 1.700 millones de pesos que tengo que pagar en impuestos. Yo creo que justifica hacer estrategias de rediseño, hacer estrategias de análisis de ciclo de vida, hacer estrategias de economía circular, empezar a pensar en basura cero, empezar a montarme en los buses que ya están montados. Entonces piensen con este impuesto, en este caso en el caso puntual de la quinta planta de aprovechamiento o de transformación de plástico más grande del mundo, ¿cuánto podría estarse ahorrando solamente en el impuesto, dado que el impuesto es responsabilidad o el hecho generador del impuesto es el dueño de la botella? Y ahí sí empezamos a armar el universo y lo que les decía al principio y que se los voy a desarrollar en las siguientes dos presentaciones, o esto ya cuadra, pues ya me están diciendo, le prohíbo, pero también me están diciendo, venga, pero si yo le prohíbo, pues usted puede ser exento del impuesto si cumple, si demuestra análisis de ciclo de vida, si está excluido. Mira que acá dice excluidos del impuesto de plásticos de un solo uso del artículo 5 de la ley 2236 utilizados para envasar, embalar o empacar. Y cuando vemos el artículo, el parágrafo del artículo 5 pues estamos hablando de análisis de ciclo de vida, de sustitución de materiales a través del análisis de ciclo de vida y de fabricación de productos 100% con materia prima reciclada y adicional me están diciendo aparte, venga, si usted es sujeto pasivo, es decir, si usted es el causador, el generador del impuesto, pero usted me tiene una certificación de economía circular, hoy no está reglamentada, es muy importante hacer énfasis en eso, hoy no está reglamentada por el Ministerio de Ambiente, ellos dicen que tienen un plazo de 6 meses después de la fecha de expedición, esto fue el 13 de diciembre del 2022, o sea que todavía tenemos hasta el 13 de junio para que se expida cuál es el mecanismo de certificación de economía circular para no tener que causar el impuesto. Y seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, ah, pero es que el impuesto entra y sale porque lo termina pagando el consumidor. Es muy cierto, pero ya no estamos, o no lo miren por el lado del impuesto, que a mí me parece muy importante mirarlo desde ahí, sino desde la competitividad. Hay muchas organizaciones que seguramente van a empezar a mirar cómo no trasladarle este impuesto a sus consumidores, sino que cómo se lo puede evitar, ¿cierto? Al final el consumidor es el que siempre tiene que, digamos, que llevar a carga el impuesto. Entonces, desde la competitividad, ¿cómo hago para que ese impuesto no sea aplicado a mis consumidores y yo pueda seguir siendo competitivo en el mercado? Entonces, con plásticos de un solo uso y con ley de envases y empaques, digamos que son dos de las normas que están desestabilizando. Con el impuesto o con la reforma tributaria, ni se diga, de verdad, muchachos, que para mí es una locura. Yo creo que nunca antes lo habíamos visto en esta área ambiental, un impuesto de una magnitud de estas por el uso del plástico. Entonces eso sin lugar a dudas va a mover el mercado y sin lugar a dudas lo va a mover muy duro. Entonces para que lo tengamos muy presente y para que empecemos, digamos que a trabajar en ello.
Estos son otras, digamos que otras acciones que traen que al año 2030 todo lo que tenga polietileno de alta deberá ser al menos el 30%, pues deberá de aprovecharse al menos del 30% de todas las botellas que tienen polietileno de alta densidad. Hoy el aprovechamiento del polietileno de alta puede estar un poquitico superior porque es un material apetecido en la industria por su capacidad de transformación. Pero nuevamente, si el sistema se empieza a estresar, yo empiezo a preocuparme por el cumplimiento de la meta. Al 2030 también todas las botellas, envases y recipientes para contener líquidos deberán recolectarse mínimo el 50%, es decir, deberá garantizarse mínimo la recolección del 50% de las botellas para contener líquidos. Hablamos palabras castizas, agua y gaseosa. Pueden haber muchos otros, pero para efectos del ejemplo agua y gaseosa, se tendrán que recolectar al 50%. ¿Cierto? Y nuevamente, lo que les decía hace un minuto, en impuesto al plástico también, el cumplimiento de dicha meta será responsabilidad del productor e importador, para lo cual deberá involucrar a los diferentes actores de la cadena, priorizando a los recicladores de oficio y asociaciones de recicladores de oficio. Con todo ese panorama, mire que empezamos con cuál era el contexto de economía circular, con qué era ley de envases y empaques, con qué son plásticos de un solo uso, con qué es impuesto al plástico, y vamos a volver a qué es economía circular o cómo podemos empezar a implementar economía circular. Entonces aquí trajimos eh, un concepto de economía circular que se deriva de la guía técnica colombiana, es la 314, es la guía técnica colombiana del ICONTEC. eh, digamos que ya nos da luces de cómo vamos a empezar a implementar economía circular a nivel global. Creo que es la primera de Latinoamérica. Es una fiel copia del ente de regulación de economía circular de la Gran Bretaña, pues de la Unión Europea. Y digamos que ya nos empieza a dar, todavía no sabemos, es importante hacer este paréntesis, todavía no sabemos cuál será la certificación de economía circular. Se cree que va a ser muy similar al que tenemos en transformación en envases y empaques, pues que va a estar en el mismo rango y tendrá seguramente otras connotaciones de principios de economía circular y de estrategia de economía circular, pues para poder ser más competitivo y digamos que no dejarle esa carga única y exclusivamente a la industria transformadora. Y adicional a eso, pues recuerden que este gobierno es un gobierno muy de basura cero, por ahí ha declarado mucho el tema de basura cero y más que el gobierno es una tendencia global, es una tendencia mundial y es una tendencia muy marcada en los países de la OCDE, pues por donde nosotros nos regimos, ¿cierto? Entonces digamos que en la implementación de esa estrategia de economía circular nos basamos en 6 principios básicos. La innovación, digamos que es todo lo que resulta de algo nuevo, cambiado del producto o servicio. Ahí aplicamos mucho innovación y desarrollo. La innovación o la circularidad requiere de una perspectiva nueva sobre el consumo y la producción, indudablemente, y es casi volver a inventarnos el sistema pensando en que ese material yo lo tengo que reincorporar a cadenas productivas y que en el PIG o en el ejercicio financiero de mi organización yo tengo que incluir el esfuerzo para incluirlo, para desarrollarlo, para distribuirlo y para volverlo a meter a la cadena de valor. Entonces yo creo que ahí es importante. El segundo es la gestión responsable, todas las etapas de las decisiones y actividades desde el diseño hasta su finalización en el ciclo de vida. Es decir, no solamente innovarlo, sino pensarlo de manera responsable. En colaboración, cuando hablamos de colaboraciones con cadenas de suministro, con sectores transversales, con gobierno, con academia, con sociedad civil, con nosotros los consumidores, ya no justifica sacar productos que estén solos, ni hacer esfuerzos solos, sino que lo tenemos que hacer entre todos, porque finalmente la botella, pues yo estoy hablando de botellas porque es plástico de un solo uso, tiene que seguir siendo atractiva, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo muy claro que es la botella de Sprite, y perdón por la marca, pero Sprite toda la vida fue verde. Y cuando uno reincorpora cadenas productivas, el PET verde
tiene baja reciclabilidad, la resina no es tan competitiva, me puede dañar producción, el paro y el cambio de la producción es muy complejo. Solución, hagamos la botella transparente y empecemos a publicitar que ya somos más transparentes porque somos más conscientes del medio ambiente, no sé, se sigue vendiendo igual, pero pues digamos que desmitificamos que siempre tenía que ser verde. Digamos que es una cosa y es un ejemplo claro de eso que les estoy hablando. El cuarto es transparencia, comunicar de manera clara, precisa y oportuna justo lo que les estaba diciendo de Spray, pues o de esta marca de gaseosa. El quinto es pensamiento sistémico. Tenemos que tener un enfoque muy holístico para comprender cómo interactúan las decisiones que yo estoy tomando con las actividades y con el sistema. Acá hay un muy buen ejemplo también y nuevamente la marca. Fotojapón fue buscado muchas veces antes de que estuviésemos en esta revolución de los teléfonos inteligentes para que lo desarrollaran en conjunto. No tuvieron ese enfoque holístico, no tuvieron ese pensamiento sistémico, y si ya sabemos lo que les pasó, ¿cierto? Desaparecieron del mercado porque los teléfonos inteligentes en un año se los comieron. Hoy nos están diciendo, en 8 años no puedes tener, no sé, el soporte de las bombas. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, empecemos a pensar holísticamente para comprender ese palillito perdón, de la bomba, cómo interactuaba con el sistema y cómo lo puedo cambiar. Y finalmente, una identificación de oportunidades en la optimización del valor, cómo lo puedo hacer más competitivo, cómo puedo ser más eficiente. Y ahí hablábamos de la reforma tributaria. Yo ya tengo en triple vía señales económicas para tomar decisiones acerca de economía circular. Ley de envases y empaques, plásticos de un solo uso y exención de impuestos. Son tres valores que si seguramente uno los suma, el proyecto puede valorizarse y puede tener un enfoque muchísimo más evidente. En economía circular, digamos que una organización es parte de un ecosistema, es decir, nunca estamos aislados, entonces siempre estamos pensando en satisfacer a unos actores claves, pero en esos actores claves o en esos grupos de interés siempre tenemos circuitos de retroalimentación, siempre tenemos, digamos que un vínculo con el ecosistema que nos permite de alguna forma empezar a tejer esas redes y empezar a establecer esos mecanismos. Estos webinars, pues si bien tienen una vocación muy académica y cuando uno los desarrolla, de verdad que uno los desarrolla mucho pensando en la academia, entonces por ejemplo, en mi caso, yo me leí la guía técnica colombiana y qué nos dice y qué nos muestra y qué nos piensa, pero también lo hago pues con la camiseta puesta de la empresa que somos. Venga, nosotros creo que tenemos un papel muy importante en estos principios de economía circular y es que tenemos la capacidad y la desarrollamos y la hemos desarrollado en acompañar a estas empresas, pues porque es nuestra obligación, ustedes han sido nuestros clientes toda la vida, en cómo desarrollamos estas estrategias de economía circular y cómo nuestros clientes pueden empezar a ser más competitivos a través de, no sé, a través de una empresa como Orup que hace gestión de residuos, pero que también tiene envases y empaques, pero que también puede empezar a transformar para que podamos empezar a trabajar en conjunto. Entonces, digamos que de alguna forma ustedes son la empresa o son la organización que hacen parte de todo el ecosistema, pero todos los que estamos alrededor, en este caso nosotros estamos pensando en cómo podemos hacer para que A no desaparezca, para que A siga subsistiendo y que todos en el ecosistema sigamos brindando siempre el mismo servicio que hemos brindado y por supuesto, pues que estemos trabajando juntos con mucha pasión por un planeta más sostenible, pues porque si no tenemos planeta, pues ni todos los grupos de interés que estamos alrededor, pues por supuesto vamos a estar, ¿cierto? Digamos que la norma nos dice, la guía técnica colombiana nos dice, venga, mía, si usted cómo está en economía circular, si usted está inmaduro, es porque usted en este momento simplemente está caracterizando
acciones limitadas por cumplimiento legal, ¿cierto? Entonces usted está haciendo gestión de residuos. Si ya usted tiene un establecimiento inicial o un marco de exploración activa de oportunidades, si usted ya tiene basura cero, si usted ya está empezando a mirar otras acciones en su cadena de valor, pues entonces usted está en un básico. Si usted ya tiene una mejora del proceso, si usted ya tiene una forma de trabajo alineada con principios de la economía circular y usted ya empieza en cualquiera de esos principios de la economía circular, usted ya empieza a desarrollar actividades, pues usted ya está en mejora en una etapa 2 y usted está en un nivel 3, entonces ya tiene innovación y usted ya puede alinear esa propuesta de valor con los principios de economía circular. Y si ya usted está en un nivel óptimo, pues usted ya tiene una forma organizacional de hacer negocio, de crear negocio y de consolidar ese negocio en constancia plena con los principios de la economía circular, con todo lo que tiene el mundo de la economía circular, ¿cierto? Eh, Digamos que en la implementación de la economía circular, creo que con esta termino, hablamos de 8 etapas principales. Esas 8 etapas siempre van alineadas a los principios de la economía circular que les hablaba ahorita y que la guía técnica la tiene en el numeral 4 y nos habla de evaluar la situación actual, es decir, mapeemos grupos de interés y mapeemos hacia dónde vamos, que yo creo que fue lo que le faltó a Fotojapur en su época. Definamos cuáles son los sistemas y cuáles son los límites que queremos influenciar. Si yo me quiero enfocar solamente en un producto, yo me quiero enfocar en todos, o yo quiero enfocar digamos que una generación, o yo quiero definamos esos límites y cuál es esa visión y organización, definamos los objetivos y cuál es la lista de ideas, evaluemos la factibilidad, revisemos las opciones de factibilidad, traduzcamos esas opciones en ideas o en proyectos de negocio, establezcamos propiedad y gobernanza, es decir, administremos esas ideas, hagamos un plan piloto, hagamos una conducción y una revisión de las pruebas piloto, administremos esas ideas de negocio que tenemos, elaboremos y ejecutemos esos planes, cómo se ejecutan y hagamos seguimiento y medición. Digamos que hoy Gaia también trabaja, por supuesto, en la implementación de economía circular, entonces pues también lo dejo ahí abierto por si alguien quiere incluirlo dentro de todo este marco que tenemos. Eh, este, Esta es la final, esta sí es la final. Este es un caso de éxito que a mí me parece una locura porque ya lo he visto en muchas partes. Adidas, otra vez, marca propia. Adidas tiene unos tenis que seguramente si ustedes son usuarios de la marca o si no por chismosear se meten a la app de Adidas, que son ya declarados 100% con plásticos reciclados del océano y no es nuevo, está desde el 2009. Solamente fue a partir de todo este boom de plástico reciclado y que el océano se está llenando de plástico que ellos empezaron a implementar digamos que la producción de tenis a partir de plástico reciclado y estudios recientes demuestran que, digamos que han logrado duplicar las ventas de la marca, porque hoy el consumidor dice, "Ah, si es de plástico reciclado, entonces me lo compro y están vendiendo mucho más tal vez por marketing que por el desarrollo del producto como tal. Es decir, el desarrollo del producto puede que sea igual, puede que se sienta igual, puede que sea exactamente el mismo que el tenis convencional, pero mucha gente dice, entre ellos yo caí, mentira, yo soy usuario de la marca, entonces me gusta, hey, qué chévere que uno pueda aportar, digamos que apoyando este tipo de iniciativas, porque pues en realidad son muy importantes, ¿cierto? Entonces ya finalmente, en el tema de apropiación de conceptos, hablamos de economía circular, hablamos de ley de envases y empaques, hablamos de plásticos de un solo uso y hablamos, por supuesto, del impuesto al plástico. Nos quedan 5 minuticos. La verdad es que la presentación estaba pues el webinar estaba muy cargadito. Yo no tengo problema en extenderme 5 o 10 minuticos más para resolver dudas o inquietudes. Y si algunas dudas o inquietudes no las alcanzamos a resolver en este espacio, pues con todo el gusto quedan nuestros correos abiertos para ustedes. Tony, tiene usted la palabra, hermano.
Alfred, ¿cómo vamos? Alfred, por acá tenemos dos preguntas Sí, y una acotación. La primera sí. pregunta la hace Juan Pablo Carrillo. Dice, hola, SAACP que, que se debe perdón, hola, ese ACB que se debe hacer parte, ¿qué se debe hacer parte de los plásticos de un solo uso deben estar certificados por entidad o a qué norma? O sea, lo que él quiere preguntar es que bajo qué norma o qué entidad se certifican los plásticos, se tiene un certificado de plásticos de un solo uso. Pues no, no me quedó tan clara la pregunta, pero digamos que la definición de pues, la voy a interpretar, la definición de plásticos de un solo uso está determinada en la resolución 2232 de 2022, ¿cierto? Que es la ley pues, de plásticos, se llama exactamente por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras definiciones. Y cuando uno va a las definiciones, pues plásticos de un solo uso es la que yo ponía en la diapositiva, se las voy a volver a mostrar. Alfred, ahorita, por favor, Juan Pablo nos dice que le podemos dar la palabra para aclarar la pregunta. Sí, 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 pues yo no sé, Tony, cómo se da la palabra. Vos tenés el control ahí, yo no sé cómo. Juan Pablo, ¿nos puede aclarar la pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan perfecto? Hola, Juan, fuerte y claro, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, la pregunta básicamente, o sea, lo que quería preguntar es, en la parte de excepciones frente a los plásticos de un solo uso, se hablaba del análisis de ciclo de vida para Sí. ese producto determinado. Sí, si yo lo puedo sustentar de alguna manera por medio de esa herramienta podría efectuar pues el tema de la eliminación o todo lo respectivo a este tema. ¿Cómo yo puedo certificar ese análisis de ciclo de vida que hago al producto? Eh, ¿Hay alguna norma específica o hay alguna entidad de control que pueda validar que efectivamente la aplicación de ese proceso fue digamos que real? Y, pues sustentado bajo, no sé, el software o la manera como se realice. Gracias. Gracias, gracias, Juan. Yo creo que acá no está Naranjo, ¿cierto? Juan B, normalmente, ya te entendí la pregunta, normalmente los análisis de ciclo de vida, dame un segundito, yo abro por acá el pastel que ahorita lo estaba pasteleando, los análisis de ciclo de vida tienen, digamos que tienen un proceso y tienen un contexto, ¿cierto? Que se desarrolla, te lo voy a poner acá, dame un minutico, por favor. Míralo acá. Los análisis de ciclo de vida, digamos que se desarrollan, digamos que con unas metodologías específicas, ¿cierto? Y a través de unos software específicos. Me disculpo, de pronto yo no soy el más ducho pues en el tema, pero digamos que lo que buscamos con análisis de ciclo de vida es poder identificar cuáles son, digamos que esos impactos que tiene y cuantificar esos impactos que tiene el producto desde la cuna a la extracción de materias primas hasta la tumba, ¿cierto? Y digamos que se desarrolla a través de una definición de objetivos de alcance, se hace el inventario de ciclo de vida, se hace la evaluación de los impactos de vida, se hace una interpretación y con esa interpretación pues se toman algunas decisiones, ¿cierto? Obviamente eso tiene unos software y tiene unas metodologías que son específicas, que son calibradas y en la cual pues Gaia de hecho si se quiere, es uno de los líderes nacionales de análisis de ciclo de vida y nos permiten tener toda la trazabilidad. Cuando uno lo lee de manera directa en la norma, te voy a publicar acá. La Olfred, norma dice. Olfred, yo te Ah, complemento ahí. gracias, Juanca. Samba embalado. No, tranquilo.
Los análisis de ciclo de vida, como lo tenés ahí en la presentación, no se verifican, simplemente se hace un análisis, una revisión crítica por un experto, ¿cierto? Entonces lo que se hace es una revisión crítica por el experto, lo tenés ahí en eso. Y mira, ahí en la interpretación se hace una revisión crítica por un experto. Entonces se puede hacer una revisión crítica por un experto y se puede ya, si uno quiere, llegar a solicitar el sello. Puede ser una declaración ambiental de producto, un EPD. Nosotros ya lo hemos hecho, eso ya es un sello, pues como el sello de mayor rigor en el tema ambiental, pues que hay. Entonces sí puede llegar uno hasta ese punto, pero no se verifica, sino que es una revisión crítica por un experto. Y No mira, sé Juanse, es la norma que pide exactamente, no, o sea, yo míralo ya no sé la acá. norma hasta dónde pide, pues, pero el ACB no se verifica, sino que se hace revisión crítica. Míralo acá, Juan, para que lo tengas en contexto. En el artículo 5, que es el ámbito de aplicación, nos definen la prohibición y sustitución. Entonces nos definen los 14 ítems que les había mostrado ahorita en la fotico y nos dicen en el parágrafo primero o el parágrafo que quedan exceptuados de la prohibición y sustitución gradual señalada en el artículo 4 los plásticos de un solo uso destinados y usados para. Y en el numeral 6 nos hablan de mayor, de acuerdo con los resultados del análisis de ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico. Mira que nuevamente nos volvemos acá desde la extracción hasta la cuna, pues hasta la disposición final, donde está extracción de la materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición final, incluyendo su persistencia en el ambiente. Pues digamos que la norma no dice que haya que ponerle el sello o acreditarlo, sino que sea verificado simplemente. O lo deja abierto, mejor dicho. Exacto. Ok. O sea, entendería que solamente con la revisión del experto ya tendría como tal el aval y podría colocarlo ante la autoridad ambiental para que lo evalúe, o solamente con ese criterio ya lo aceptaría. Sí, nosotros también interpretamos lo mismo y ojo que la norma, digamos que es específica diciendo que tiene que ser de extracción de materia prima, la producción, la fabricación, la distribución, el consumo, la recolección y disposición final, incluyendo su persistencia en el ambiente. Entonces, digamos que está incluyendo todos los aspectos del análisis de ciclo de vida como tal. Yo creo que en mayo vamos a hacer un webinar del tema de análisis de ciclo de vida. En abril va a ser el próximo webinar va a ser de estrategias de sostenibilidad en abril y en mayo estamos viendo si para mayo o junio hacemos de análisis de ciclo de vida. Gracias, Juan. Si quieres, dale, Tony. Bueno, Alfer, por acá tenemos otra pregunta que pregunta Miguel Velasco. ¿Qué pasa con aquellas empresas que actualmente no están cumpliendo con la 1407 al vincularse al plan de colectivo o individual posterior a la entrada en vigencia de la norma? ¿Puede verse implicado en alguna una multa? ¿Qué costo tiene la vinculación a un plan colectivo? Miguel, sí, pues digamos que en términos generales a nivel nacional, cuando se expide una resolución o una norma, pues es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Estamos en un estado, si se quiere, en un continente, pues en Latinoamérica, digamos que eh, la, la capacidad del Estado no alcanza a revisar todas las organizaciones, entonces hoy están enfocados en los de mayor impacto, pues están enfocados como en el Pareto, pero es probable que mañana o es probable que en el corto plazo, porque las metas son muy específicas, estas metas son a 2030, pues ya 2023 ya llegó Semana Santa, entonces ya vamos a un paso muy acelerado, entonces seguramente vendrán las acciones de sanción en un futuro cercano. Y ha pasado, digamos que con todo el tema ambiental, si ustedes recuerdan cuando salió aguas o cuando salió emisiones atmosféricas, a los 2 o 3 años las autoridades ambientales empezaron a hacer un seguimiento brutal y eso empezó a estresar mucho más el sistema.
la adhesión a un plan colectivo. Yo personalmente recomiendo los planes colectivos porque siempre va a ser más fácil y estas son palabras de Juanca, somos más inteligentes cuando estamos en equipo y cuando estamos todos juntos. Entonces puede que uno desarrolle acciones de recolección y de cumplimiento muchísimo más fácil. Recuerden que 1407 tiene presencia geográfica, entonces hay que llegar a Chocó, hay que llegar a San Andrés, hay que llegar a la Amazonía y ahí es muchísimo más fácil hacerlo de manera colectiva. Digamos que el lineamiento es hagamos una línea base, de esa línea base se determina cuáles son las necesidades que tienes en cumplimiento de envases y empaques y eso determina pues como el costo, pues si lo queremos poner en términos de costos, pero depende muchísimo del tipo de empresa, del tipo de material de envase y empaque y de todos los pormenores pues que tengas ahí alineados o alrededor de tu organización. Listo, ya aquí digo que bien. Luego, Diego Camilo Romero hace una aclaración o una nota. La Guía Técnica Colombiana GTC 314 está enfocada en buenas prácticas y no en actividades puntuales de economía circular, teniendo en cuenta que la S es muy amplia y existen muchos modelos, por ejemplo, basura cero. Eso es una anotación. Sí, sí, Luego, sí. Y perfecto. Y yo no me acordé, Tony, del nombre. el nombre es Diego Camilo Romero. Diego, un gusto saludarte, hombre. ¿Cómo estás? Diego, sí, claro. Con Diego hemos trabajado mucho. Sistemas de gestión basura cero, lo valoramos mucho. Diego, lo hemos implementado en gran medida. La GTC 314, en efecto, digamos que es un referente, no de implementación o no de estructuración todavía, pero sí nos da muy buenas prácticas de qué tenemos que desarrollar para empezar a implementar estrategias de economía circular y cómo vamos a empezar a implementar estrategias de economía circular, entre ellas los sistemas de gestión basura cero o entre ellas pues otros sistemas, ¿cierto? Como los planes colectivos, como los planes de plásticos de un solo uso, como los procesos de transformación, pues que nos impactan tanto en la estrategia como tal. Gracias, Diego, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias. Oye, la siguiente, Paola Ospina. ¿Cómo garantiza que las nuevas innovaciones de productos reciclados no contribuyan y luego un impacto más negativo? Más veces los productos realizados con materiales reciclados contienen tintes o químicos que en su disposición pueden contaminar más. Sí, sí, pues digamos que es muy cierto y digamos que por eso, justamente por eso nosotros queremos verlo desde una guía de buenas prácticas de implementación de estrategias de economía circular o de sistemas de gestión basura cero y desde el contexto general, pues digamos que no queremos o lo que busca la norma, lo que siempre se ha intentado implementar es que no desarrollemos productos que contaminen más o que tengan mayor persistencia. Mira que, por ejemplo, las excepciones de la ley de envases y empaques nos los dicen de manera clara y también por eso pues, se hacen muy relevantes los análisis de ciclo de vida. Al final lo que uno evalúa en un análisis de ciclo de vida es cuál es el nivel de impacto, cuál es el nivel de contaminación que tiene con el ecosistema. Entonces no es solamente o no está pensado única y exclusivamente para plásticos de productos reciclados, sino para todo el análisis de los impactos del ecosistema. Pues, es decir, hay que desarrollarlo desde el diseño pensando en toda la cadena productiva, cómo lo podemos reincorporar nuevamente a procesos productivos y no cómo va a ser más contaminante pues al final de la vida útil. Y cómo le bajamos ¿Listo? el costo también, pues, y cómo le bajamos el costo, porque pues en el impuesto es por gramo, entonces también cómo hacemos que se abarate un poquitico más.
Listo, Listo. Oliver. Ya sacaron pues todas las preguntas. Muchísimas gracias por la participación. Y recuerden que entre 6 días se estaría enviando las memorias de cálculo, pues las memorias de la presentación. De una, Tony. Muchas gracias a todos por estar por acá con nosotros. Gracias, hasta luego. Que estén bien, buena tarde.